Bueno, estamos en Federal 2003, en la noche de las consagraciones. Estamos con dos de los integrantes de Zapucay Argentino, el grupo que, bueno, en buena ley ha ganado este certamen y están ya entre las estrellas de Federal. Tu nombre y, bueno, ¿qué lugar ocupas en el conjunto? Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. Ha sido un gusto estar hablando con ustedes y, bueno, te cuento que mi lugar es primera guitarra y sí, Zapucay, canto, de todo un poco. Muy bien, ¿y tu nombre? Bueno, yo soy Maximiliano Morelli y mira, no soy mucho de dar nota, no entiendo nada. Bueno, yo en el conjunto ocupo, en primer acordeón estoy y nada más, en eso. Chicos, bueno, pero ¿qué significa para ustedes haber llegado a esta instancia, haber ganado el certamen y encontrarse con semejante público, no? Bueno, te explico, mira, para nosotros ya haber ganado, ya estar en el escenario ya. Imagínense lo que es ganar, ganarse el público, los jueces, porque realmente ha sido una ovación sin duda. Y bueno, hemos tenido la suerte de estar compartiendo escenario con uno de los más grandes, los más grandes músicos de distintas provincias. Así, muy contento, ¿no? Una emoción bárbara. Y lo que es ver la gente cuando revoleando las remeras, las banderas, es impresionante. Es muy emotivo, realmente emocionante. ¿Y por qué eligieron el chamamé? ¿Qué encontraron en el chamamé para expresarse como jóvenes? ¿Qué encontraron en esa música? Mira, yo soy de chiquito, siempre me gustó el chamamé porque mi familia son todas chamameceras. De mi abuelo, todo, o sea que ya traigo en la sangre el chamamé. No, yo porque yo quiero a la Argentina y yo quiero estar en la cultura nacional. Me gusta el chamamé, agarré el acordeón desde chiquito, a los 3 años jugaba, estaba con un acordeón de juguete y hasta que tuve la suerte de que me puedan comprar una. Y ahí empecé a sacar todo lo que pude. Ustedes hablas de la cultura argentina y de esa necesidad de sentirte dentro de la Argentina. ¿Vos pensás que, bueno, los chicos de tu generación se han apartado un poco de nuestra música, de nuestras raíces? La verdad que sí, es la música extranjera, ¿no? Como dicen la música extranjera está matando todo. Increíble, porque es mucha la juventud que se volcó para el otro lado. En vez de tirarse para la música nuestra, se va para la música extranjera que no tiene nada que ver. Y bueno, ¿vos qué le aconsejás a los chicos de tu edad que quieren hacer música, quieren acercarse al chamamé, por ejemplo? Y yo le aconsejo que se vuelquen para nuestro lado, ¿cierto? Para el chamamé, que es lindo, que es sano, está bueno, digamos. Sí, claro. Lo llevamos a la sangre, es lo mejor que puede haber para nosotros el chamamé. Bueno, chicos, les deseamos lo mejor, que a partir de esta noche el futuro se les abra de par en par y que puedan realmente cristalizar todos los sueños que tienen con la música y con el chamamé. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Y cómo olvidarnos de saludar a la estancia Lucero, paraje La Cigüeña y Costa del Salado. Santafesino, entre el verde vegetal, va creciendo día a día, paraje, monte, oscuridad, y avanzando hacia el futuro, con el progreso de tus campos, toda esa cuenca lechera es riqueza en oro blanco. En el crisol de tu raza se divisa la hermandad, cuando tu gente baila y canta, te iluminas, monte, oscuridad.